Andrés, le decía que hemos sumado al señor Pedro Yaranga para discutir sobre este hecho porque se enmarca en un contexto en el que además hemos lamentado, decía yo, la muerte de 4 militares también por estas columnas narcoterroristas. Entonces, vemos cómo va avanzando y cómo nosotros sumamos años de lucha que no obtiene los resultados que los peruanos esperáramos. ¿Cuál es su primera reflexión sobre esto y la política que viene aplicando el gobierno y el Estado peruano en el BRAEM? Es una película equivocada, evidentemente no está dando resultados. Hay mucho dinero de por medio, mucha droga de por medio, hay muchos intereses de delincuentes subversivos también en la zona. Y yo creo que lamentablemente también debe haber algún tipo de infiltración de estas delincuentes dentro de las fuerzas del orden. Hemos visto hace poco que han muerto 6 personas de la fuerza del orden, 4 soldados, 2 policías, Sí. y se dijo que habían muerto 2 subversivos, 2 narcotraficantes, y nadie encontró los cuerpos ni nadie sabe cómo se llaman. O sea, hay algo raro allí. Hay una infiltración, hay una falta de información, hay una falta de transparencia, hay colusión quizás también, y esto debería llamar la atención al gobierno para nombrar ahí gente especializada, no contaminada, que parta de cero otra vez y que empiece a investigar y a vigilar y llegar exactamente a las consecuencias de todo lo que está pasando. De acuerdo, Víctor Andrés. Quisiera agradecerle su participación en esta primera parte del programa, muy amable por habernos acompañado este día y bueno, ojalá podamos tenerlo pronto con nosotros acá, de manera presencial. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Nos quedamos con Pedro Yaranga. Pedro, la consulta que con la que queríamos iniciar esta entrevista es: en la mañana conversábamos sobre las hipótesis alrededor de lo que habría ocurrido y decíamos, de pronto ya ha sido secuestrado para curar a algún herido. Esta es una modalidad que hemos visto en el pasado. ¿Qué cree usted que ha pasado? Alguien como usted que conoce la manera en que se conducen estas columnas. Sí, Mávila. En parte, la zona alta de Vizcatán del N está controlado por estos remanentes del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú. Y sobre todo Alto Mantaro, todos los productores cocaleros están censados por ellos. Nadie ingresa sin su autorización. Las veces que ellos tienen alguna emergencia, por ejemplo, atención de heridos, no tienen ninguna necesidad de secuestrar a algún trabajador de la posta sanitaria. Directamente lo llevan a la posta sanitaria y bajo la vigilancia de ellos los curan. Este caso es bastante patético. Ellos bajaron bajo una columna expresamente preguntando por él. Y en las circunstancias en que indican los familiares, efectivamente es donde a viva fuerza fue secuestrado. Su paradero hasta ahora se desconoce. Bueno, aquí lo que dice el comunicado de la Direza Junín es lo siguiente: la desaparición de Jorge Contreras ocurrió el 7 de septiembre de 2023, cuando regresaba de San Juan Mantaro, después de efectuar una atención en el centro poblado de Alto Mantaro, en compañía de otro profesional de salud, quien manifestó que el acto de retención fue cometido por individuos desconocidos. ¿Cómo explicar entonces esto? ¿Qué habría hecho o provocado el secuestro de este enfermero? En la zona de Vizcatán del N, sobre todo en Alto Mantaro y adyacentes, hasta ahora ya han sido asesinados decenas de pobladores del lugar también por alguna presunción. En este caso parece que bajaron directamente con el nombre del técnico enfermero. Era a la persona, iban directo a él en tanto persona, no como enfermero o técnico de salud, sino como con nombre y apellido. Pero ¿qué provoca una actitud como esta? ¿A quiénes se podría secuestrar o raptar de esta manera? Además, en la cara, frente a un compañero de trabajo. Por supuesto, ellos siempre toman ese tipo de decisiones por presunciones, no por un acto debidamente probado. ¿Presunción de qué? Perdónenos, Pedro, para entenderlo mejor. Probablemente sospechan de que el enfermero haya conversado con algún militar y que ellos suponen de que fue informante o era informante bien de la policía o de las Fuerzas Armadas. Pero cruzando información, Mávila, no es el primer secuestro, también ya hace más de un mes ha producido otro secuestro, y tanto en el secuestro anterior como en este secuestro, todo hace prever que la zona, el responsable es un tal camarada Ansel,
y él sería el autor también de este secuestro. Camarada Anselmo, ¿qué papel desempeña él en la organización? Bueno, Vizcatán LN, hasta antes de la captura de Carlos, era vigilada por toda la columna de Carlos, quien fue capturado hace algunos meses por la policía cerca de la ciudad de Huanta. Desde la caída de Carlos, la zona ya quedó a manos de este camarada Anselmo, que es una persona que probablemente esté cerca de los 60 años. Él tiene una columna y que tiene una constante vigilancia de la zona alta de Vizcatán del N. Es a ver, ¿cómo lo ponemos? ¿Un coordinador, un vigilante? Un mando intermedio. ¿Un mando intermedio que se encarga de velar por la seguridad? El control territorial más bien. Control territorial, ese es el término más preciso. Ahora, estos dos secuestros no pasan por pedido de dinero, ¿de acuerdo? ¿O sí? No pasan por pedido de dinero, más se cree que es una petición de la misma organización, seguramente por algún hecho que ellos suponen. En este caso sería una presunción de que sean informantes, porque en esa zona, por la modalidad de asesinatos selectivos, también los mismos pobladores, mucha gente ha sido asesinada. Ajá. Otros simplemente han sido despojados de todo su terreno y obligados a abandonar. Aquellos que se resistían obviamente han sido asesinados y son decenas y decenas de personas. Bien, pero ¿cuál podría ser el desenlace entonces, si nos permite la pregunta, avanzar más allá? ¿Usted tiene alguna información sobre lo que pasó con la otra persona que fue secuestrada hace un mes? ¿Lo secuestran para qué? ¿Para amenazarlo? ¿Para advertirle de que no puede decir nada porque de lo contrario podría peligrar su vida? ¿Para que se vaya? ¿Para pedirle que se vaya del pueblo? ¿Qué es exactamente lo que se quiere con un rapto de esta naturaleza? Cuando ellos quieren que la gente se vaya del lugar, inmediatamente los obligan sin derecho a nada, dejando toda su propiedad. Y no es así en este caso. Cuando hay un secuestro, la medida inmediata probabilidad que se maneja es que son asesinados en algún campamento. En el caso anterior, todos los indicios hacen prever de que ya fue asesinado. Por Dios, Pedro, lo que nos está diciendo. Ahora, las fuerzas del orden están en capacidad de encontrarlo. La familia está desesperada, Pedro. Estamos hablando ya de un comportamiento que trasciende un enfrentamiento con fuerzas del orden que tienen armamento. Estamos hablando de ciudadanos civiles completamente desarmados. Eso es cierto, Mávila. Toda esa zona, pues sobre todo la parte alta, es zona bastante rocosa, tienen túneles y ellos tranquilamente por ahí evaden algunas operaciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, saben cómo movilizarse, de modo que simplemente espera. Ojalá que en algún momento las Fuerzas Armadas puedan hacer algo, pero cuando ya se produce este tipo de secuestros, al parecer es en vano, porque normalmente suelen llevar hasta la dirección, y la dirección lo que hace es tomar medidas, y esas medidas es la muerte. Por Dios. Bueno, le agradecemos, Pedro, que haya estado con nosotros. Ojalá podamos conversar más largo. Lo seguimos siempre, vemos sus publicaciones cada vez que usted nos advierte sobre lo que viene ocurriendo y sabemos que es una de las personas más entendidas en este fenómeno que lamentablemente todavía no conseguimos desterrar de nuestro país. Muchísimas gracias y que tenga usted buenas noches. Buenas noches, Mávila. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con otro flagelo, porque no se trata solo de narcoterrorismo.